Buenos días todavía, faltan 15 minutos para las 12. Gusto en saludarlos. Bien, pues hoy vamos a ver Lucas del capítulo 6, versículos 27 a 36, lo que se le llama la ley de oro. Y bueno, quisiera iniciar con una oración. Señor, te damos gracias porque estamos aquí reunidos para conocer tu palabra. Te pido en lo personal que escuchemos tu palabra, que seas tú quien hable de un servidor y abre nuestros corazones y mentes para lo que tú nos quieres decir el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues les pido por favor si vamos a Lucas capítulo 6, versículo 27. Voy a leer los versículos, aunque estamos hoy hasta el versículo 36, voy a leer hasta el 38. Por el contexto que quiero que tengamos de esta sección. Entonces lo voy a leer yo y por favor si me siguen en sus Biblias. Entonces voy a empezar en Lucas 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, así volverán a medir. Os volverán a medir. Y ahora les invito, por favor, para tener un contexto completo de lo que está sucediendo ahí en el monte Sinaí. Recordarán, vimos las bienaventuranzas, vimos los ayes, y ahora es como un llamado del Señor. Bueno, pues ya oímos las bienaventuranzas, ya oímos los ayes, y ahora es bueno, y ahora cómo se debe reflejar en nuestra vida este amor por los demás. Entonces, para tener el contexto completo de lo que dijo en la montaña, quiero que leamos la parte equivalente de Mateo. Entonces, si vamos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 38. Puede leer del 38 al 48, para que así tengamos más datos de lo que está pasando en ese momento. Por cierto, la imagen que está atrás de mí es el monte Sinaí, entonces los estoy llevando al mero monte. Muy bien. Mateo 5, versículo 38, dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale,
y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahí mismo en Mateo vamos a leer otros 3 versículos. Si vamos por favor a Mateo capítulo 7, voy a leer el versículo 1, que dice, Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Luego voy a leer el versículo 2 ahí mismo, porque en el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y por último, Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muy bien, pues habiendo leído estas 2 secciones del Evangelio escrito por Lucas y también por Mateo, como les decía, pues esta es una continuación después de que el Señor en la montaña comparte las bienaventuranzas y los ayes. Ahora se enfoca en cómo es que el amor cristiano se ve expresado en cuando hay cuando estamos realmente enfocados en él. Entonces, por ejemplo, en los versículos 27 y 28 del capítulo 6, ya leí que es, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad para los que os calumnian, perdón. Es porque precisamente, y en Mateo se ve muy claro, como que hay alguien que les estaba diciendo, ama a los que son cercanos a ti, pero aborrece a los que no. Entonces hay que entender el contexto de lo que está sucediendo en ese momento. Y es porque los fariseos, los líderes del pueblo en ese momento, los líderes religiosos, pues enseñaban que había una división entre los que son del pueblo y los que no son del pueblo. O sea, esto de dividir a los pueblos no es novedad. Es algo que hacían los fariseos sistémicamente. O sea, eran los que son del pueblo y los que no son del pueblo. O los que son de la ley o los que son malditos. Y entonces empezaban a tener claro un mensaje de división y de odio. Ese era lo que enseñaban los fariseos. Por eso es que es tan importante este mensaje de Cristo en la montaña. Y para eso les invito a que vayamos unos momentos a Juan, capítulo 7, por favor, en sus Biblias. Voy a leer del versículo 45 al 49. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, refiriéndose al Señor. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y aquí es donde viene el versículo clave. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, en el discurso de los fariseos, si no conocías la ley, si no estabas apegado a la religiosidad, eras maldito. Entonces, de entrada,
pues ya estaban haciendo esta división entre las personas. Y entonces, empezaban a marcar no solamente no hablar del amor, sino propagar justamente el odio con quienes no eh, están dentro del círculo o del comportamiento que ellos daban en ese momento. Entonces, justo lo que viene Jesús a hacer en estas palabras que nos comparte en Lucas 6, 27 a 36, pues es como romper esas barreras. O sea, no estar dividiendo, aun cuando haya justos y pecadores, que sabemos nosotros que hay quienes creen y no creen. Desde el punto de vista del amor de Dios, hay que romper esas barreras. Una cosa es que con sano juicio digamos, bueno, es que nosotros no vamos a tener un comportamiento u otro, pero eso no tiene nada que ver con que seamos amorosos o no. Entonces, eh, cuando Cristo dice, amad a vuestros enemigos, pues debe de haber asombrado muchísimo a los que oían, a los que escuchaban, porque pues habían estado escuchando a los fariseos todo el tiempo de estas personas que no siguen las reglas o que no son del pueblo, pues son enemigos. Pues ahora de una forma muy sucinta, positiva y con una gran autoridad les dice, amad a vuestros enemigos. Entonces, ni siquiera Jesús pretende o invita a hacer una pregunta de quién es mi prójimo, sino uno mismo debe mostrar que es prójimo del hombre que está en necesidad, quien quiera que sea. Y aquí recordemos, no voy a leer todo la historia, pero si recordamos, lo vamos a ver después en Lucas 10, versículo 36, en la historia del buen samaritano. Hace la pregunta en ese momento, el Señor dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y al final la conclusión es pues de aquel que estaba menos favorecido, vaya, o más bien fue el que se conmovió en su corazón y ayudó a quien habían robado. Entonces, fíjense, todos con nuestra formación y todo lo que hemos pasado, pues sí, con un poquito de coraje, un poquito de compasión, inclusive en la carne, podemos ayudar a nuestros enemigos. Puede haber circunstancias en las que, híjole, estamos así como que con alguien que no, es usted enemigo, alguien que no, con el que no estamos tan conectados, o pensamos que es alguien que anda perdido, que está totalmente fuera de nuestra forma de ser y nos pide ayuda, pues bueno, inclusive en la carne podemos ayudar, pero para Cristo eso no es suficiente. Cristo nos está invitando en este pasaje a amar al enemigo. Híjole, pues entonces eso, ¿qué significa? O sea, ¿qué diferencia es entre te ayudo, aunque mi cuerpo y mi carne no quiera, pero yo ayudo por X razón, a tener una disposición real de corazón de amar al enemigo, amar al que es diferente? Y eso, pues aparte, no nada más tener esa disposición de corazón, sino aparte mostrarlo con nuestras acciones. Entonces, el Maestro Cristo nos invita a ser oyentes, a ser amorosos y empieza a haber esta inquietud en todos nosotros de decir, bueno, ¿hasta qué momento, ok, voy a amar a mi enemigo, pero hasta qué momento está mi dignidad, hasta dónde está mi respeto a mí mismo y todas esas cosas que nos pueden confundir? Entonces, por lo pronto, este,
es importante aclarar, como vamos a ver al rato, el poner todo en contexto y no dejarnos llevar por palabras textuales. Ahorita, por el momento, lo que hemos leído no es acerca de un tema de actuar o forzarnos a hacer de una manera amorosa, sino más bien el entender y estar muy observadores de cuál es esa disposición que tenemos de amar o no amar a todas las personas que nos rodean, tanto amigos como enemigos, digamos. Entonces, lo que nos está invitando aquí Cristo es a bendecir a los que nos maldicen, asegurarnos de mostrarles bondad y de interceder por ellos ante el trono de la gracia. Y en forma muy sorprendente en el versículo 29, que es a veces también otro versículo que nos confunde, porque dice, al que te hiere en la mejilla, ofrécele también la otra mejilla. ¿Y qué quiere decir aquí Dios? Pues no necesariamente, y es donde hay que verlo con cuidado, no necesariamente se refiere a que si alguien nos golpea en la mejilla, le tengamos que poner exactamente la otra mejilla en un sentido de autovictimizarnos o como sino realmente no se trata de decir, pues pégame, sino más bien que nuestro ego esté dispuesto, o más bien con la gracia, pues, esté dispuesto a que inclusive si sigue esa reacción de la otra parte negativa, pues no dejar que el ego, que la carne domine, sino realmente el corazón de Dios. Y nada más como detalle, pues es importante entender que a veces hay que tener cuidado con leer las cosas literalmente. Hay muchos pasajes en los evangelios que no se deben interpretar directamente, como por ejemplo cuando en Juan 2, 18, 21, cuando Cristo se refiere a su cuerpo, que dice, cuando los judíos respondieron, le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Igualmente en este caso de la mejilla no se trata de si alguien te da una cachetada, debes de poner exactamente la otra, sino justo habla más bien de la disposición por la gracia de estar abiertos a seguir ahí buscando el amar a nuestros enemigos. Y así hay muchos otros versículos, pero no me voy a meter en más detalle de otros ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está tratando de decir aquí? Jesús lo que condena es un espíritu de carencia de amor, de odio y de anhelos de venganza. Está diciendo, no resistas al malo con medidas que surjan de una disposición carente de amor, o sea, de la carne. Que esté renuente a perdonar, implacable y vengativa. Por eso les digo, a lo mejor uno dice, bueno, es que pone la otra mejilla y a lo mejor por dentro puedes poner la otra mejilla, pero por dentro estás odiando y estás queriendo devolver el golpe, sino realmente es una reflexión a decir, debemos de estar enfocados en perdonar, en no ser vengativos. Ya eso se refiere con ofrecer la otra mejilla. Entonces, por ejemplo, voy a leer, si vamos a Romanos 12, por versículos 19 a 21. De hecho, hace rato Manolo comentaba algo similar cuando leímos el libro de Judas. Dice Romanos 12, versículos 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer.
tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Otra vez es consistente. El Señor nos enseña a no tomar la justicia en nuestras manos y esperar que Él sea el que obre la justicia, que en base a su plan y a su voluntad es lo que Él hará. Y así continúa en el mismo versículo 29, dice, y al que te quite la capa no le niegues la túnica. En el 30, cualquiera que te pida, dale, y al que se lleve lo que es tuyo, no le exijas devolución. Entonces, el pedir pareciera, si ya uno lee el contexto de estos versículos, pareciera que el pedir probablemente está, digamos, relacionado con una situación de pobreza. O sea, el que te está pidiendo, o inclusive el que te quita algo, el que te roba algo, hay una pobreza en esa persona que le lleva a hacer esa acción. Lo natural o lo obvio es la pobreza económica. O sea, si alguien está en situación de pobreza económica y no tiene con qué cubrirse, no tiene que comer, pues puede ser que robe, pero si somos generosos de corazón, vemos el contexto, pues a lo mejor alguien no tiene una necesidad económica, pero roba porque tiene pues otro tipo de necesidades que nosotros no comprendemos, pero que le lleva a hacer eso. Entonces, el estar consciente de que si alguien está haciendo un acto a nuestros ojos es injusto porque nos está quitando o pidiendo innecesariamente. Decimos a veces en los semáforos, ay, está otra vez esa persona pidiendo limosna. O inclusive les decía a alguien que no tenga necesidad económica, pero nos toma algo nuestro, pues sin duda hay un tema de pobreza. ¿Y qué pobreza más grave puede haber que el no tener a Cristo en tu corazón? Entonces puede ser alguien que te robe algo, te robe una oportunidad, te robe este, algunos créditos de algo que tú hiciste y se los cuelgan. Puede ser que, como hay frases que tenemos como, no sabe uno para quién trabaja. De repente hacemos cosas y alguien más toma el crédito de lo que hacemos. Bueno, pues sí, la carne es doloroso, nos molesta, pero para un corazón enfocado en Cristo y llevado por la gracia, pues ve esa oportunidad con mayor compasión y dice, bueno, a lo mejor esa persona realmente está en una pobreza, primero, de que no conoce al Señor, y segundo, este, pues hay una carencia en su espíritu, en su alma, quizás está muerto espiritualmente, que lo lleva a hacer eso. Entonces, por eso es que nos invita al Señor a tener un corazón amoroso, porque nunca sabemos realmente de dónde viene esa pobreza que hay en el otro corazón, que está tomando de nosotros o nos está pidiendo, porque también nos pasa a veces que alguien, oye, ¿por qué nos pides si tienes capacidad de trabajar? Y empezamos a hacer todo tipo de juicios. Bueno, aquí lo que nos invita el Señor es que no importa por qué lo esté pidiendo o por qué lo esté tomando. Hay algo en la otra persona eh, que no está en nuestras manos juzgarle y nosotros cobrarle, sea o no sea justo lo que está haciendo, y más bien abiertos al corazón, amarle. Como dicen en el Salmo 37:26 dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. En Proverbios 19:17 dice, Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar.
Proverbios 21-26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Entonces, de alguna manera, pues sí es medio un dilema cuando alguien toma algo nuestro, inclusive les digo algo conceptual como una oportunidad, un crédito. El hecho de nosotros tomar enojo o dejar que nos lleve la carne y sentirlo como un despojo de algo nuestro, pues es codicia, porque pareciera que sí es nuestro y pareciera entonces que nosotros lo logramos por nuestros méritos. Eso niega de alguna manera toda la gracia que ha tenido el Señor para con nosotros, para haber llegado a donde estamos. Entonces, otra vez, todo esto nos lleva a ir profundizando y profundizando, que no se trata acerca de nosotros, que somos buenos, tenemos enemigos con los cuales les vamos a hacer el favor de amarlos. No, tenemos que empezar recordando que nosotros somos hijos de Dios, pero por la misericordia de Él, nosotros ya le robamos bastante y le seguimos robando y aún así nos ama. Bueno, esa es un poco la invitación que nos hace este versículo, o sea, que nosotros amemos en el mismo sentido. Y entonces, habiendo leído algunos comentaristas, al final es un poco la conclusión a la que se llega. Tanto el que pide por una necesidad como el que se lleva algo de ti sin pedirte permiso, es la misma persona. O sea, pareciera que es diferente, parece que el que pide está pidiendo permiso o de alguna manera pareciera un poco más noble que el que nada más toma algo y se lo lleva, pero en el fondo, es una persona que requiere amor y que el Señor nos invita a ser amorosos y así es como si dijera Dios cada día, bueno, hoy nada más le va a salir el sol y la lluvia a los que son buenos, a la iglesia. Y los demás los voy a mantener sin agua y, bueno, sin agredir a los de Monterrey, ¿no? Pero a lo mejor. El tema es que decir, a esto no le voy a dar agua y a esto sí, porque no les voy a dar agua a los que se portan mal. No, el Señor es generoso y nos trata con generosidad y amor a todos. Esa es la invitación que nos está haciendo. Entonces, híjole, pero ¿cómo le hago en el momento de verdad cuando alguien toma algo de mí y me está pidiendo y yo siento que no se lo merece o X? Bueno, pues la solución, como todos la sabemos, no es acerca de mí o de la persona, es acerca de Dios, poner los ojos en Él y recordar que Él ha sido infinitamente misericordioso con nosotros, porque nosotros le hemos ultrajado y le seguimos ultrajando, y aún así, no nada más nos da el sol y el agua, sino aparte nos da su gracia para seguir viviendo, para seguir levantándonos, independientemente de las circunstancias, nos muestra consistentemente su amor. Entonces, hay algunos otros capítulos que confirman estas mismas ideas y voy a leer algunos para que quede así muy claro que no es un tema nada más del sermón de la montaña, está en toda la palabra. Voy a leer en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, dice, otra vez 1 Corintios 6, versículo 7 dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y la verdad, si somos honestos, todo el tiempo nos surge la carne cuando nos sucede algo que consideramos injusto igual con nuestros mismos hermanos en Cristo. Entonces aquí nos está recordando. O sea, ¿por qué Cristo sí podría aguantar nuestro agravio y eso está muy bien para nosotros? Pero si a nosotros nos hacen un agravio, entonces no podemos ser igual de misericordiosos. Pues es una pregunta muy válida hacernos, ¿no? Después en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24,
Voy a leer 1 Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y en cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? Entonces, si lográramos mantenernos enfocados en esta palabra, reconociendo lo misericordioso que ha sido el Señor para con nosotros, pues sería mucho más fácil acallar a nuestra carne y decir, oye, pues este agravio que me hicieron, pues es, como dicen los americanos, es peanuts. O sea, es algo tan sencillo, tan pequeño comparado, que la verdad, en ojos cristianos y no tanto para hacer drama, pero sí podríamos decir, oye, qué escándalo el que estoy armando, que alguien tomó algo de mí, en vez de recordar que lo más importante, que es la vida eterna y la salvación, ya me lo ha dado Cristo. Y para podérmelo dar, Él mismo se entregó y dio la vida y sufrió por nosotros. Entonces, recordando eso, nos recuerda la gracia, nos recuerda todo lo que hemos vivido y debería ser no más fácil, sino debería ser casi como la forma en que la palabra entra como espada y parte el ego y dice, oye, ya no hagas tanto rollo por eso que crees que te agraviaron. Y luego en el versículo 31 dice, ¿cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Fíjense lo diferente. Aquí hay una cosa sutil, pero que lo hace muy diferente el mensaje de Cristo de lo que se dice en otros momentos de la Biblia e inclusive en muchas otras religiones o creencias. En el siguiente sentido, fíjense, si vamos a Tobías, capítulo 4, versículo 15 dice, no hagas a nadie lo que no quieras que te haga. Y eso es consistente en muchas otras creencias. Budismo, por ejemplo, Confucio decía, no hagas a tu prójimo nada que no quieras después que tu prójimo te lo haga a ti. Entonces, fíjense cómo estos mensajes son en un sentido... Estoy escuchando a mí mismo. Tanto esta mención que hice Confucio como ven en Tobías es, digamos, en forma negativa. No hagas a alguien lo que no quieres que te haga. Lo que está invitándonos Jesús en el sermón de la montaña en estos versículos es, haz en positivo a tu prójimo lo que quieres que te traten a ti. Es un mandamiento positivo. Y así hay otros, o sea, en la palabra se va repitiendo este asunto. No sé si Llegó una pequeña podrían interrupción. poner en mute la sala. ¿Se Me oye? escucho a mí mismo. ¿Te oyes a ti mismo? Oye, si me escuchas, Hugo, Sí. se está subiendo y bajando un poco tu volumen. Está como Ok. inestable. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchas? Ah, sí, dicen que sí. Bien. Entonces, lo que les decía es que la gran innovación, digamos, a nivel histórico de todas las religiones y todos los mensajes es
Es un mensaje positivo. Ama a los demás como quisieras que te amen a ti. Y no tanto la regla de oro bajo otras religiones, que es no hagas al otro lo que no quieres que te haga. Pues, por ejemplo, desde Levítico capítulo 19, versículo 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces es muy importante que es, otra vez, es en positivo. Así como Jesús nos ha amado y dio la vida por nosotros y nosotros inclusive quererlo, ni saber que queremos, porque luego ya recordarán, todo lo hemos vivido, que tuvo que venir el mismo Espíritu Santo a iluminarnos para aceptar la salvación. Así igual nos está invitando, como recordemos cuando estemos en una situación así de convivir, ayudar o sobrellevar cuando alguien nos quita algo, decir, en vez de buscar una justicia, una venganza, un toma, es como el Señor, a pesar de que lo rechazábamos, le quitábamos y robamos, aún así nos ama, da la vida por nosotros y se entrega, y todavía no le hacemos caso, pues va y nos quebranta hasta que volteamos los ojos a Él. Entonces es muy importante entender este par de diferencias de la regla de oro de Cristo comparado con otras religiones. Por ejemplo, el profeta religioso no cristiano considera su regla como un requisito que el hombre puede cumplir, ya que es donde viene la clave para nuestra iglesia, que ya lo sabemos, pero pues vale la pena recordar. Porque para un profeta religioso no cristiano, no nada más, muchas veces es en un sentido de mensaje negativo. No hagas al otro lo que no quieres que te haga, sino parte además del fundamento de la creencia de que uno lo puede hacer en sus propias fuerzas. Y eso nos lleva también al segundo problema que vivimos en nuestra actualidad, que es los religiosos que sí tienen esta regla de oro también, pero además presume no nada más que lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sino pareciera que puede ser una solución humanista. O sea, todos podemos amarnos los unos a los otros por nuestras propias fuerzas y sin necesidad de voltear los ojos a Dios. Para los que somos creyentes y estamos conscientes del proceso, pues sabemos que esto no lo pudimos haber hecho nosotros en nuestras fuerzas. Y es donde hay la gran sensibilidad o experiencia de nuestra parte, que nosotros sabemos que no es así. Para eso me voy a adelantar a mis notas aquí. Si vamos a Gálatas 2, versículos 19 a 21, otra vez Gálatas 2, 19, recordando las palabras de Pablo a los Gálatas, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y esta es la gran gracia de que no nada más el Señor nos justificó, nos salva, sino aparte nos da la gracia para poder tener por su gracia el amar a nuestros enemigos. Entonces esto es una experiencia y un mensaje muy diferente a cualquier otra regla de oro de otra religión o de otra creencia donde la carga cae sobre la persona. Pareciera que, oye, si tu enemigo o alguien te roba, si alguien te maltrata,
pareciera que tienes que hacer algo de controlarte de tú mismo por tus fuerzas y entonces amar o ayudar al otro. Y lo que nosotros sabemos, los que estamos hoy aquí reunidos, es que ya sabemos que nuestra carne no lo vamos a hacer. Es más, no lo debemos de hacer en la carne, porque si lo hacemos en la carne, pareciera que entonces sí podemos nosotros, el ego, la carne, ser quien perdona o quien ama. Entonces, esta es la gran noticia para nosotros como iglesia, el saber que no nos está invitando el Señor a hacerlo en nuestras fuerzas, sino es más bien, lo podría decir de esta forma, cuando alguien nos agrede o toma algo, nosotros o nos pide y nosotros creemos que no está bien eso que nos está pidiendo, o sentimos algo de codicia y no queremos dar. Si sentimos esa carne y esa víscera, quiere decir que estamos desenfocados en el Señor. No es para latigarnos y decirnos, oye, soy horrible, soy egoísta, soy vengativo. Es más, si sigues en ese rollo, pues más te empantanas. Es más bien cuando nos cachemos que estamos en esa situación visceral de que nos es difícil amar a nuestro enemigo, pues es un momento de arrepentirnos y volver los ojos a Cristo y decir, Señor, toma el control, estoy crucificado, ya no vivo yo, más bien vives tú en mí y entonces pides gracia no para ser fuerte y amoroso, sino, Señor, toma vida y tú muestra el amor que es necesario mostrar a la persona que tengo aquí enfrente. Y para eso, pues bueno, también recordemos Gálatas 5, los famosos versículos 22 y 23, que es, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es liberador realmente para nosotros como cristianos saber que no es acerca de nosotros ser buenas personas o de nosotros ser generosos. Es acerca de el Espíritu Santo y Cristo viviendo en nosotros, porque estamos enfocados en Él y porque sabemos que estamos crucificados, es que podemos, no en nuestras fuerzas, sino por su gracia, mostrar este amor y generosidad para con los demás. Porque por naturaleza es imposible amar a nuestros enemigos. O sea, de una vez les aviso. A veces se nos olvida esto. Pareciera que se tratara de como de hacer una especie de hábito o de virtud, de ser generosos con nuestros enemigos. O sea, como dirían los americanos, stop it. Paremos ahí. No se trata de nosotros ser naturalmente amorosos. No vamos a poder. Ese reconocimiento nos libera, el decir, Señor, no puedo con esto. Nos enfocamos en la palabra, en Romanos, en todas estas cosas que sabemos que tenemos nosotros la gracia si estamos enfocados en Él. Y solito se va a dar el amor. Y aunque cuando estemos haciendo, también para liberarnos un poco del perfeccionismo. O sea, puede ser que por gracia estemos siendo generosos con nuestro enemigo y en la carne no se va a sentir a gusto, pero creámosle al Señor que si lo estamos haciendo es porque Él nos está dando la gracia para hacerlo. Y si sentimos una reacción muy negativa, pues es nada más un recordatorio de que entonces no estamos enfocados en Él. Y hay que parar ahí, porque si nos seguimos criticando y autoflagelando de que por qué no soy tan amoroso, etcétera, pues estamos profundizando en el ego. Entonces, cuando estemos en esta situación de prueba, de ser generosos, amorosos con quien en nuestra justicia no se lo merece, es momento de voltear los ojos
a Dios, decirle, Señor, no merezco que me salves y me has salvado. Úsame y sé generoso con esta persona, pero hazlo tú. Permitamos que Él obre. Pues bueno, con esto cubrimos lo más importante. Hay algunos otros detalles que es importante y nada más para cerrar. En el versículo en el versículo 35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Aquí nada más recordando que no se trata otra vez, en base a lo que acabo de compartir, que no se trata de que si nosotros de nuestras fuerzas fuimos lo suficientemente capaces para amar. Desde ahorita nos queda claro que quien hace posible que seamos generosos y amorosos es Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo y de la gracia. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Y otra vez, esto es liberador. O sea, al ser nosotros hijos del Altísimo, al contar con su gracia y dejar que Él sea el que obre en nosotros, pues vamos a poder igual, no por nosotros, sino por Él, el darles sol y agua tanto a justos como a injustos. Y es con eso que se cierra justo el versículo 36, que es, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Entonces no debo de agregar a la palabra, y no es mi intención lo que voy a decir ahorita, pero es, si yo lo leyera en base a lo que es, sed misericordiosos, porque vuestro Padre es misericordioso a través de ustedes. Y pues bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Demos gracias a Dios. Una breve oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido infinitamente misericordioso conmigo por ser tu enemigo por mucho tiempo y aún así, por tu amor, me abrazaste, me trajiste a ti y me sigues manteniendo por tu gracia enfocado en ti. Lo mismo hazlo para con todos nosotros, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por todas las veces que hemos tomado de ti sin merecerlo, por todas aquellas veces que te hemos agraviado y aún así nos sigues amando, tienes paciencia y nos das tu gracia para seguir regresando a ti a pesar de las muchas veces que caemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.